Continuamos y hemos estado hablando en estas semanas en relación a estar ocupados en lo que hablábamos, mencionábamos que esa obra que el Señor comenzó en nosotros, Filipenses capítulo 1, versículo 6, será completada hasta el día de Jesucristo y el Señor al salvarnos nos ha posicionalmente hecho santos y ahora nosotros necesitamos ser santos en el aspecto práctico de nuestra vida. Entonces, estamos hablando de que el guardar o ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor no tiene que ver con ganar la salvación, sino más bien con desarrollar o ir creciendo en la santificación progresiva en nuestra vida, ¿sí? Que no caigamos en el error de decir, bueno, ya soy salvo, así me quedo, todo tranquilo, estoy muy cómodo, sino que la meta es que mencionamos, seamos cada día más semejantes a la persona de Jesucristo. Y la idea de la santificación progresiva no tiene que ver con mis fuerzas, con lo que yo hago o dejo de hacer en mis fuerzas, sino en lo que yo dejo que Jesús haga a través mío, en entregarle el control de mi vida al Espíritu Santo. Y como veíamos el primer día, que el energón de Dios, el poder de Dios, cree en nosotros el deseo de Dios y después que produzca la práctica, las obras que Dios desea que yo esté realizando a través de mi vida. Vamos a ver entonces algunos aspectos que son importantes y el día de hoy vamos a fundamentarnos en el versículo 14 del capítulo 2 de Filipenses. Dice así el texto: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Este Sí. pasaje es muy interesante porque a través de ese pasaje, ahí creo que no sé si alguien tiene abierto su micro. Creo que Aurelio, ¿no? Si lo puede cerrar, gracias. Y el hecho de hacer las cosas, estábamos hablando en un contexto de que debemos de hacer como el resultado del el obrar de Dios en mi vida y del poder del Espíritu Santo obrando a través mío. Pero dice que cada cosa que hagamos, y ahorita lo vamos a explicar, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Evidentemente en la iglesia en Filipos estaba viendo un conflicto, o tal vez no solo uno, sino varios, donde algunos hermanos y algunas hermanas habían comenzado a murmurar entre ellos y tal vez también habían comenzado a haber ya contiendas, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el propósito del apóstol Pablo a través de esta porción o de este versículo es el siguiente: es que en cada cosa que los hermanos de Filipos hagan, quiten, arranquen o aparten la murmuración y la contienda de su vida. Por lo tanto, hoy el bosquejo de este pasaje lo he dividido de la siguiente manera. Vamos a hablar primero acerca de la murmuración. ¿Qué es? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esta palabra? En segundo lugar, hablaremos acerca de la contienda, qué es, cómo se manifiesta. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la estrategia para que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos sin murmuración y contiendas. Entonces vamos a tomar un momento para orar y pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida por medio de su palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te rogamos que por medio de ella, Señor, tú hables a nuestra vida. Tú sabes y conoces la necesidad que existe en este momento ahí en la iglesia, en Rosario de la Frontera. Sabes la necesidad también que tiene cada hermano y hermana que se ha conectado, algunos de nuestros compañeros. Y te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón y suplas la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Te agradecemos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuamos y mencionaba aquí que hay una palabra que es importante
decía el versículo anterior, haced todo sin murmuraciones, o este versículo donde estamos fundamentados, y esta palabra haced es una palabra que, bueno, ya la mencionamos anteriormente y tiene que ver con el hecho de realizar, ¿sí? Pues, significa lo mismo en el griego que en el español. Hacer significa hacer una acción. Ahora, lo interesante de esta palabra que utiliza el apóstol Pablo es que este es un verbo porque es una acción, tiene que ver con acción, pero es un verbo presente que es activo, o sea, que no se queda sin actuar o no es que sucedió una sola vez y después ya no lo vamos a hacer, sino que es un verbo activo, pero también es un imperativo. Ahora aquí lo interesante es que no está haciendo una sugerencia el apóstol Pablo y no está diciendo, hermanos, si ustedes pueden o si tienen la posibilidad de hacer las cosas en la iglesia sin murmurar y sin contiendas, entonces háganlo. No, tampoco estoy diciendo, hermanos, hagan lo mejor que ustedes puedan hacer o den lo mejor de sí, el esfuerzo para ver si pueden hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas. No, no, aquí el apóstol Pablo es firme y categórico y dice, haced todo sin murmuraciones. Aquí, entonces, esta idea es que debemos de hacer, o sea, debemos de trabajar, no debemos quedarnos con los brazos cruzados o quedarnos expectantes mientras solo un grupo de personas dentro de la iglesia son las que hacen las cosas o trabajan. La iglesia tiene que estar activa en todo momento, tiene que estar haciendo. Hay un concepto que he estado manejando últimamente con los hermanos en la iglesia, y por ejemplo, en el aspecto del discipulado, el discipulado no es el trabajo de una sola persona. Si bien creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido que es más efectivo discipular persona a persona, pero finalmente el trabajo del discipulado es trabajo de toda la iglesia. Y esto es algo interesantísimo porque cada uno de los miembros de la iglesia va a hacer algo que va a aportar al discipulado y a la formación de esta persona o de este nuevo creyente. Cuando alguien llega a la iglesia y dice, quiero aprender más, toda la iglesia se involucra a enseñarle. O bueno, eso es lo que debería de ser. Ahora, continuamos con nuestro versículo y dice, haced, ya vimos que hay que ser activos, ya vimos que hay que ir avanzando, que es una orden, pero también está hablando aquí, de alguna manera, el verbo está en un número plural, no es en singular, no le está hablando a una persona en directo, sino está hablando a toda la iglesia y está conjugada en el griego en segunda persona, ¿sí? Entonces, haced ustedes, ¿sí? Hagan o actúen, porque esto es una orden, realicen, o cada cosa que realicen, ¿ok? Vamos a avanzar. Dice todo. Ahora, la palabra todo, ¿saben qué significa en el griego? Pues significa todo. O sea, significa lo mismo. Todo es todo. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí es una palabra muy interesante, que es la palabra pantos. Esta palabra no solamente es traducida como todo, sino también significa cada cosa. Y esto es muy importante. Aquí la idea entonces que está diciendo el apóstol Pablo es cada cosa que ustedes hagan, ¿sí? Cada cosa que ustedes hagan, háganla sin murmuraciones y contiendas. Sí, entendemos varios aspectos cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla acerca de que cada cosa que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Esa es la idea, que no es algo superficial, sino es algo específico. Cada cosa que yo haga, desde tal vez la ropa que yo voy a elegir cuando me levanto, ¿verdad? Este, desde tal vez las decisiones que yo tengo que tomar en el día a día, qué carrera voy a estudiar, o cómo va a ser mi trabajo el día de hoy, a qué personas voy a visitar. Cada cosa que yo haga, finalmente dice, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora,
cada cosa que yo haga, según lo que está, o lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo, que cada cosa que los hermanos en Filipo hagan, eh, sea sin murmuraciones y contiendas. Ahora avanzamos. Y la palabra sin, ¿qué significa esta palabrita sin? La idea de esta palabra es aparte de, también significa sin relación a, o también se podría traducir como fuera de. Entonces va tomando sentido un poquito para entender mejor el pasaje. Dice, cada cosa que ustedes realicen, ¿sí? Cada cosa que ustedes realicen, ustedes la deben de hacer con la ausencia de murmuraciones y contiendas. O sea, si ustedes hacen algo, no tiene por qué aparecer la murmuración y por qué aparecer la contienda. La idea que está entonces diciendo Pablo es Filipenses, les ordeno que en cada cosa que hagan, quiten o arranquen, aparten la murmuración y la contienda. Ahora sí vamos entonces a entrar en, en poder conocer bien qué es a lo que se refiere a la murmuración. Vamos a ver la murmuración. La palabra murmuración viene del griego gogusmos, que la raíz de esta palabra es gogusmón. Esta palabra significa queja, o también se traduce como queja, murmullo, murmuración o desacuerdo. En realidad, en el griego se le dan específicamente dos usos a esta palabra. El primero, este, tiene que ver con lo que es una murmuración abierta o el hablar abiertamente de otra persona. Y el segundo tiene que ver con un murmullo, o sea, hablarlo en voz baja o en el pensamiento. Ahora vamos a ver algo importante. Para definir entonces murmuración y pasar a lo siguiente, tenemos que decir que las murmuraciones secretas, o está refiriéndose aquí el apóstol Pablo a las murmuraciones que son secretas, ¿sí? Este, dice ahí, motivadas, que necesito, no alcanzo a ver, motivadas por el egoísmo en contraste con la entrega total y voluntaria de Jesús. Vuelvo a repetir, murmuraciones secretas motivadas por el egoísmo en contraste con la entrega total y voluntaria del Señor Jesucristo. Para introducirnos a este pasaje, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, comienza hablando acerca de la unidad de la fe y después pone como ejemplo a Jesús, como él, despojándose de su lugar, vino y tomó forma de siervo y entonces se hizo un hombre como siervo y entonces él se entregó. Ahora, ahí hay una ausencia de egoísmo. Ahora, imagínense a Jesús murmurando en contra de nosotros, diciendo, bueno, miren, yo vine, hice una gran obra, morí en la cruz, y mira esto cómo están respondiendo. Eso sería murmuración, ¿sí? Cuando yo estoy hablando y nadie me reconoce, nadie me sigue, nadie me quiere, entonces ahí estamos hablando que la motivación de Jesús entonces sería su egoísmo, que pongamos nuestra mirada y el énfasis en lo que él hizo, ¿verdad? Y no en su obediencia en el amor al Padre. Ahora que lo que él hizo es muy importante, por supuesto que sí, pero no se está jactando Jesús de su obra, ¿sí? A veces nosotros tenemos la tendencia de comenzar a quejarnos cuando nosotros hacemos algo. A veces pasa en el matrimonio, ¿no es así? Que yo hago algo por mi esposo o mi esposa, pero él no responde como yo quisiera y entonces me molesto y me empiezo a quejar. Pero mira, yo le dije que yo le he hecho tantas cosas con amor y mira cómo me responde. Yo le pedí que me cebe unos mates y no me quiso cebar. Pero lavé toda la semana los platos, ¿no? Y está la queja ahí. Digo, bueno, ya cada uno de ustedes sabe, ¿no? Cuáles son las quejas a la situación que están viviendo. Los padres con los hijos, ¿no? El padre dice, bueno, es que yo trabajo tanto para darte de comer, para darte estudios, y tú ni siquiera levantas la cama, ¿viste? No la arreglas, ¿no? Y a veces sucede, y hay una queja. Ahora, esto no quiere decir, chicos, que no deben de hacer la cama, ¿sí?
pero tampoco justifica a los padres de quejarse, ¿sí? Si tú lo estás haciendo es porque les amas, ¿me explico? No porque quieres que tiendan la cama. Ahora, si para ti lo más importante en la vida es que esté ordenadita tu casa, para que cuando vengan visitas la vean así, tienes un serio problema de idolatría con el orden. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar y vamos a hablar acerca de algunos aspectos. Dijimos que puede mencionarse esta palabra murmuración como una queja abierta, y esto generalmente se traduce o se presenta en diferentes textos del Nuevo Testamento como murmuración. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 6 y versículo 1. Y en este contexto, los discípulos, los apóstoles, estaban sirviendo a la iglesia primitiva, pero surge un detalle. En el capítulo 5 vemos que los hermanos vendían todo y vivían entregándose uno al otro, pero de repente en el tema de la alimentación hay un conflicto. Y dice ahí que Hechos 6.1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora aquí, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Bueno, que los hermanos compartían los alimentos, sobre todo específicamente aquellos que se estaban reuniendo. Ahora tenemos que entender algo importante. Cuando habla aquí de los griegos, no está hablando de gentiles, está hablando de judíos que habían nacido en la diáspora, en la dispersión en diferentes lugares, y que cada año venían a adorar al Señor en Jerusalén, al templo. Eso fue lo que sucedió cuando hubo esta manifestación del Espíritu Santo posándose en aquellos que ya creían, y muchos judíos vieron esto y muchos comenzaron a creer en el Señor. Así que viendo esta necesidad, eh, las personas comenzaron no solamente a rechazar la idea de Jesucristo, sino empezaron a rechazar a aquellos que habían creído en Cristo. Familiares que habían hospedado tal vez a gente que venía de otros lugares, ahora los habían sacado de sus casas. La gente que tal vez tenía un trabajo, ahora no tenía más trabajo por haber creído en Cristo. Y entonces la iglesia en Jerusalén empiezan a hacer actos de fe, vendiendo sus cosas y teniendo todo en común. Pero en la hora de la distribución del alimento, no es que no había alimento, sino que tal vez no estaban dando prioridad a las mujeres que venían de otros lados y que hablaban como idioma base el griego, por eso menciona aquí los griegos, y primero atendían a las mujeres hebreas o las que eran de la zona de Jerusalén o la región de Judea. Ahora hay una murmuración, hay una queja. O sea, la idea es, ¿por qué les dan a ellas primero y no a las nuestras? ¿Sí? Al final les va a tocar la comida fría o le van a quedar los restos, etcétera, ¿no? No sabemos bien cuál era la queja en realidad, pero sí había una murmuración, una queja. Ahora vamos a otro texto. Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 9, dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora aquí está hablando algo muy interesante, ¿no? Dice que abramos las puertas, que esto es algo que la iglesia tiene que desarrollar, la hospitalidad. Que abramos las puertas para cuando alguien venga y nos visite, sobre todo aquellos que están llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero la idea acá que dice el apóstol Pedro es que cuando hospedemos, seamos cuidadosos de después no estarnos quejando de la persona a la cual nosotros hospedamos. ¿Qué tal si yo les visito en Rosario de la Frontera un día y alguien abre su casa para hospedarme, pero después dice, no, es que el hermano este se la pasaba horas lavándose el pelo en la ducha y me dejó sin agua, ¿no? O el hermano Rubén roncaba mucho, o sea, fue una bendición, qué lindo poder compartir, pero no me dejaba dormir, ¿sí? Y empezamos a quejarnos, y ahora la idea es no quejarse de la situación. Ahora, tal vez es hablar, confrontar, si se ha creado una situación. Ahora, la murmuración generalmente se da cuando uno habla con la persona que no nos puede ayudar a resolver el problema. Si no, entonces sería una confrontación. Aquí
de alguna manera, hubo un buen desenlace en el tema de Hechos capítulo 6, porque eso motivó a los apóstoles a buscar a los diáconos y entonces tuvieran una ayuda. Ahora estas eran situaciones y problemáticas que se estaban dando por el crecimiento natural de la iglesia. Ahora, cuando una iglesia empieza a tener un crecimiento natural, ¿saben qué va a suceder? Va a llegar la murmuración. Va a llegar este punto de queja. No, es que ahora eh, a mí ya no me atienden los líderes, ya no me visitan. Ahora como llegó tal hermano o tal persona y es nueva, entonces ahora la atención la tiene esa persona. Y ahora a mí ya no me atienden, ya no me dan comida fresca, ahora me dan lo que sobra. O, bueno, yo todavía que los recibo, que los invito a que vengan a la casa, ni vienen conmigo, ahora van con otra persona, ¿no? Y a veces sucede de esa forma dentro de la iglesia. Yo he tenido que decirle a los hermanos de la iglesia, miren, esto es un hospital espiritual, esto es un hospital del alma. Entonces, cuando alguien llega y entra por primera vez en la puerta, viene herido, viene lastimado, viene enfermo espiritualmente. Es más, algunos vienen muertos ya espiritualmente. Y nuestra labor es compartirle de aquel que le tiene que dar vida. Pero así como en un hospital, hay algunos que están en la sala de urgencias recibiendo a las personas para darle los primeros auxilios. Después, cuando comienza a estabilizarse, la persona se pasa a otra zona, tal vez de terapia intensiva, y ahí hay personas especializadas para darle un tratamiento a esa persona. Y después ya tal vez si va mejorando y sanando, entonces ya pasa a otra parte del hospital, a sala común, y tal vez después se convierte en un colaborador del hospital. Así funciona la iglesia. Y por lo tanto yo a veces le digo, hermanos, no esperes que yo tenga toda la atención sobre ti, porque hay personas que están entrando y necesitamos trabajar. Y, y lo peor que puede suceder a una iglesia que comienza a crecer es la murmuración. Vamos a hablar después de este tema de qué cosa puede traer como consecuencia. Vamos a ver ahora la otra parte de la murmuración. Dijimos que puede ser abierta, puede ser eh, que al final pueda tener un resultado edificante como sucedió en el establecimiento de los líderes, pero puede tener un final trágico como la división de una iglesia. Y por último, dijimos que ahora la segunda parte tiene que ver con un murmullo y la idea se utiliza la palabra murmuración en voz baja, ¿ok? Como un pequeño murmullo. No se alcanza a escuchar la palabra, pero sí se alcanza a escuchar que se está emitiendo un sonido. Ahora también lo vamos a encontrar en algunos pasajes, por ejemplo en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7 y versículo 12. Dice, había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Ahora aquí había una queja que era motivada y había venido siendo alimentada por los fariseos acerca de la persona del Señor Jesucristo. Dice que la idea acá es que entre ellos hablaban en voz baja para que Jesús no escuchara. ¿Se acuerdan que aún Jesús, cuando estaban con Lázaro, que va ahí pues ya después del velorio, estaban los días del luto, llega Jesús con María, con Marta, y los fariseos que estaban ahí estaban pensando cosas, y el Señor les dice que esa enfermedad había sido para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando sana al paralítico y ellos están y dice, ¿qué caviláis vosotros en vuestros pensamientos? La idea es esa, que estaban ellos, el Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y la murmuración puede ser en voz muy bajita, como apenas un pequeño murmullo, o puede estarse desarrollando en mis pensamientos y yo dando lugar a esos pensamientos a que vayan creciendo. Ahora, hay otro texto donde habla acerca del murmullo hacia otras personas. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
ahí otra vez utiliza esta palabra, aunque ahora en el hebreo, pero es la misma idea de la palabra eh, gogusmos, pero ahora en el sentido de una leve murmuración o en voz baja. Pero el versículo 7 dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahora a veces tenemos que cuidar nuestros pensamientos y lo que decimos en voz baja o cuando alguien no escucha. Eh, y aquí me encanta porque Moisés hace entender al pueblo de Israel que aunque ellos hablen en voz baja, el Señor los escucha. ¿Sí? Ahora aquí están murmurando en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y hoy en día la iglesia no está exenta de murmurar acerca del liderazgo. O estos líderes este, son tan pasivos, hay tantas cosas para hacer en la iglesia y los líderes no hacen nada. ¿No les ha pasado así? Que hay gente que comienza a decir, oh, ahora, como mencionábamos hace rato, ya no nos atienden, ahora atienden a otros, y esa queja está, y muchas veces no nos la dicen a nosotros. Ahora, la gente, es importante entender que cuando yo busco que mi queja sea para edificación y crecimiento, se lo voy a decir a la persona indicada. Pero no voy a ir con alguien que no me puede ayudar a resolver mi problema. Eso es la murmuración que tiene un final trágico, porque divide, lastima, ¿sí? Y crea un caos. Hoy me pasó algo muy interesante, ¿no? Hoy me vacunaron la primera dosis y éramos como alrededor de 400 personas sentadas en unas canchas de un colegio o de una escuela y cada uno ahí con sus sillas separados y pasaban ahí a ponernos la vacuna. Pero nos dieron instrucciones y pasó algo muy interesante. Dijo, si teníamos síntomas o si nos sentíamos un poco mal, que tomáramos un paracetamol, que no nos automedicáramos y que si era necesario vayamos a un médico, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento donde dio el hombre, el médico, la instrucción y dijo, por 5 días no van a tomar alcohol ni van a fumar. Se hizo un murmullo impresionante. El hombre seguía dando instrucciones y nadie escuchaba. Ahora, ¿te das cuenta cómo cuando alguien dice algo que va en contra de lo que tú quieres, que está motivado por una motivación egoísta, ¿sí? Porque dice, ¿cómo no voy a tomar? Aquí estamos en la etapa final del campeonato mexicano. Y hoy juega el Santos Laguna, que es el equipo de la ciudad contra el Monterrey, que es la ciudad que está aquí a 4 horas y son súper rivales. ¿Sí? Y entonces alguno comenzó a decir, bueno, y hoy juega el Santos y no puedo tomar. Es una actitud egoísta, ¿no? No está pensando en los demás. Y comenzaron a murmurar ahí entre ellos y se hizo un murmullo ahí entre toda la gente impresionante. A veces también en la iglesia pasa así, ¿no? Cuando yo no soy reconocido, cuando eh, no estoy recibiendo lo que yo espero, puedo caer en esa misma situación. Vamos a avanzar y vamos a ver ahora la siguiente palabra, contiendas. Esta palabra es la palabra dialogismos o dialogismos y la idea es que tiene que ver con razonamiento, con discusión, con una opinión, expresar una duda, preguntar algo. Y la idea es la idea de un debate. No sé cuántos de ustedes han visto los debates. Algunos hay debates políticos donde uno expresa sus ideas o sus propuestas, o hay algunos colegios que tienen programas donde tienen debates, ¿no? Y ahí cada uno presenta un tema y sus argumentos, y esa es la idea de la presentación de tus argumentos, pero aquí es una contienda donde la gente presenta sus propios argumentos, pero con un propósito de tal vez lograr lo que ellos quieren y no lograr lo que Dios quiere. ¿Okay? Vamos a ver que en este aspecto, las quejas, perdón, vamos a regresar ahí. Vamos a ver.
Vamos a ver que tiene la contienda, también tiene dos expresiones. La primera expresión tiene que ver con el razonamiento, con la intención y mi opinión. Vamos a ver un par de textos. Vamos perdón, Mateo capítulo 15 y versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí esta palabra contienda está marcando, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahora, esos malos pensamientos después los vemos de una forma práctica. Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. ¿Sí? En Lucas, en el capítulo 9, versículos 46 y 47, encontramos lo siguiente. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Aquí no está hablando de creyentes que no están comprometidos, está hablando de los propios discípulos del Señor, que empezaron a debatir entre ellos desde su propio punto de vista y su perspectiva. Yo merecería ser el primero, porque yo dejé las redes. Y tal vez otro diría, no, no, yo merezco ser el más importante y el primero ahí junto con el Señor, porque yo dejé el banco de los tributos. Y otros tal vez dirían, no, no, yo soy porque yo he sido fiel y he estado con él en todos los eventos. ¿Sí? Ahora ven cómo ellos se enojaron y el Señor les da un ejemplo importantísimo de una forma tan gráfica, hablándoles de la necesidad de que ellos sean humildes en su corazón. Dice que ponen sobre sus piernas un niño. Y después conocemos el relato de la historia que habla acerca de que nosotros debemos de ser sencillos y humildes como un niño. Ese es el que ocupará el primer lugar. Aquel que se humilla y aquel que vive con sencillez y sin complicaciones de su propio razonamiento. Un niño no es que no piense, un niño no está razonando para un beneficio personal. ¿Sí? Un niño tal vez comparte, eh, un niño tal vez busca el beneficio de los demás. Vamos a avanzar y veamos un pasaje que habla acerca de esto en un aspecto negativo y en el cual nosotros hoy vemos reflejada la sociedad en la que vivimos. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ves? Aquí encontramos cómo ellos comenzaron a envanecerse en sus propios razonamientos y comenzaron a contender con Dios y a querer imponer su propio razonamiento hacia lo que realmente Dios quería decirnos, o Dios quería decirles. ¿Y qué sucedió? Que cayeron en necedad. Y entonces el Señor dice, los entregó. Y su necio corazón, aquí, ¿qué hizo el Señor? Fue entenebrecido. Ok, ustedes quieren pensar así, eh, es, es como decir, Señor, lo que tú hiciste conmigo está mal hecho, ¿verdad? Yo sé lo que está bien hecho y yo sé qué es lo que es mejor para mí. Cuando nosotros razonamos de nuestra perspectiva y nuestro egoísmo, eso le estamos diciendo al Señor. Pero dijimos que había dos formas de expresar la contienda. Ahora vamos a ver la otra, la segunda, la duda, pregunta y discusión. Lucas capítulo 9, versículos 46 y 47. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos en sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. ¿Okay? Y aquí ya lo vemos ya no solamente que ellos expresaron su razonamiento, como lo vimos anteriormente, sino ahora vamos a hacer el énfasis en que entraron en discusión. Ahí ya comenzó a haber fricción entre ellos. A cada uno tratar de imponer sobre el otro su propio razonamiento. Y eso creó una discusión. Ahora no pasa así a veces que, es que yo veo este tema. Bueno, es que, hermano, tal vez para la cena del Señor, creo que no tenemos que comprar el pan.
para la cena del Señor tendríamos que hacer el pan. Y empezamos a pensar en nuestro propio razonamiento y a ver qué, no, me parece que el jugo que ustedes ponen para la cena tendría que ser de tal marca, porque en esa marca no utilizan tantos químicos, ¿no? Y empezamos con nuestro razonamiento y entonces comenzamos a ver cosas que no debemos de ver, que no tienen sentido, sino tenemos que dar la profundidad y la idea de lo que es la actividad de la cena del Señor, lo que es ese mandato, ¿no? Y entonces queremos imponer nuestro razonamiento y entramos en un conflicto. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 38. Dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ya ellos ya tenían un conflicto. Ahora, no solamente vemos una expresión de la discusión abierta, sino ya un conflicto dentro del corazón. ¿Sabes? Cuando nosotros, aquí ya lo vemos de una forma más práctica, cuando nosotros permitimos que haya pensamientos equivocados en nuestra mente, entonces va a haber un conflicto fuerte en nuestro corazón. Romanos 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Por eso aquí nosotros tenemos que fundamentar cada una de las cosas que hagamos en la iglesia con la palabra de Dios, con la escritura. Esa es la manera en la que nosotros debemos de hacer y de actuar. Continuamos entonces y viene una pregunta. ¿Por qué Pablo les ordena a los hermanos en Filipos que las murmuraciones y las contiendas sean quitadas de sus vidas? Bueno, porque la murmuración y la contienda pueden impedir que la verdad de Dios sea quien los dirija y los lleva a una resistencia a defender sus puntos de vista o razonamientos. Fíjate lo que sucedió en el capítulo 2 y versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismos. Aquí esta es la misma idea, pero a contraria. El versículo que estamos analizando dice que hagan todo sin. Pero acá en el versículo 3 dice, nada hagan por contienda. ¿Sí? Ahora aquí está hablando de ninguna cosa que tú hagas tienes que hacerla para contender con el otro, para entrar en conflicto con otro, para discutir con otro, sino lo que hagas, hazlo con humildad. La humildad entonces cancela en mi vida el egoísmo y entonces como resultado voy a tener una unidad. Voy a estimar a cada uno de los demás como a superiores a mí mismo. ¿Ves? Aquí está la humildad involucrada. Puedo empezar a ver a los demás como superiores a mí mismo. Continúa y tenemos que ver en el capítulo 4 y versículo 2 de Filipenses. Dice así, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ves? Aquí ya encontramos un ejemplo hacia donde el apóstol Pablo estaba llevando a los hermanos. Había ya un conflicto entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Y no sabemos exactamente cuál es el motivo de la contienda, pero era una contienda que había ya llegado a los oídos de Pablo y que era necesario o urgente que ellos solucionaran, que ellos dieran pasos importantes a esta situación. Vamos a avanzar ahora y pensar en lo siguiente. En este versículo 2 nos muestra razonamientos egoístas y también una división de pensamiento entre estas dos hermanas. A veces pasa en la iglesia, ¿no? Creo que no, o tal vez ahí en Rosario de la Frontera no sucede, que haya diferente tipo de pensamientos entre alguna hermana y otra, o entre un hermano y otro, por ahí no sucede, ¿no? Por ahí solamente es una situación que sucedía en Filipos. Pero si sucede, entonces tenemos que saber cómo vamos a actuar. Ahora aquí vamos a ver esta pequeña declaración. La queja nos impide el contentamiento y la falta de contentamiento nos lleva al afán. Y el afán nos roba el gozo y una vida sin gozo no brilla. ¿Ok? Vuelvo a repetir.
La queja nos impide el contentamiento y la falta de contentamiento nos lleva al afán. El afán nos roba el gozo y una vida sin gozo no brilla. ¿Por qué a veces la vida de algunos hermanos en Cristo ha dejado de brillar? Tal vez porque ha empezado a dar lugar a la murmuración o han dado lugar a la contienda. Y entonces ha habido un conflicto en su corazón. Y entonces ese gozo, ¿se acuerdan que a veces hablamos de decir, Señor, devuélveme el gozo de la salvación? O decimos, ha perdido su primer amor, ha perdido su brillo, esa es la idea. Porque ahora hay algo que está opacando su corazón. El escritor de Hebreos dice que debemos sacar toda raíz de amargura de nuestro corazón, porque eso afecta y contamina también a otros. Ahora, la persona que guarda, que empieza a murmurar, es porque está guardando algo en su corazón y está teniendo una contienda, un conflicto en su corazón. Y ahora no solamente va a estar afectándose ella misma, sino también va a empezar a pudrir a los demás, va a empezar a afectar la vida de los demás. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para quitar de mi vida razonamientos, argumentos, contiendas y quejas? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto y vamos a ver que tenemos que darle valor, el valor correcto a las cosas. Fíjate lo que dice el capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eh, Tenemos que empezar a darle el valor correcto a todas las cosas. Aquí lo que el apóstol Pablo, él, en los primeros versículos, él nos da todo su currículum de quién era. Y tal vez él podría en ese aspecto decir, oiga, pues ustedes tendrían que atenderme mejor, hermanos. O sea, miren quién soy yo, ¿no? Y a veces así hay hermanos en la iglesia que sacan todo su currículum. Que yo soy esto y yo conozco al Señor desde no sé dónde y vengo de tal iglesia o esto, el otro, y de tal familia. No tengo tanto conocimiento. Ahora, tengo que darle el valor correcto. Fíjate lo que dice ahí, dice, y lo tengo por basura. Ahora, esta palabra basura es muy generosa, a diferencia de la palabra original en el griego. La palabra que se utiliza en el original es la palabra estiércol o excremento. Se lo tengo a todo por basura, es por estiércol, por excremento. O sea, algo que no tiene ya una utilidad, algo que queda desechado de mi cuerpo, de mi vida. ¿Y cuál era el propósito por el cual Pablo había desechado eso? Todo su currículum, dice, para ganar a Cristo. Ahora, ¿no es mejor entonces ganar a Cristo que ganar yo el reconocimiento, la atención, etcétera, etcétera, que estoy buscando en mi vida, con estos argumentos, con estos razonamientos? Segundo principio que tengo que desarrollar en mi vida, derriba todo argumento, ¿sí? Derriba todo argumento. Primera de Corintios, en el capítulo 10 y versículos 3 al 6, dice lo siguiente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, aquí quiero mencionar, ¿qué es una fortaleza? Fortaleza no se está refiriendo aquí Pablo a una cualidad de carácter o a una capacidad o algo bueno que yo tenga, sino aquí lo que está hablando de una fortaleza se refiere a una serie de pensamientos, de mentiras que yo he ido creyendo en mi vida y que voy cada día poniendo una sobre la otra hasta llegar a colocar una pared que sea tan gruesa como una fortaleza que impida que la verdad de Dios penetre hasta lo más profundo de mi vida. Eso es la fortaleza que está diciendo acá. Así como en la antigüedad las ciudades se rodeaban por muros y ciudades colocaban fortalezas alrededor de ellas para que el enemigo no penetrara, así a veces nosotros comenzamos a permitir que las mentiras del diablo comiencen, las mentiras que el mundo nos está diciendo, comiencen a ir edificándose
una sobre la otra a tal grado que cuando llega la verdad de Dios a nuestra vida, es impenetrable en mi cabeza. ¿Qué mentiras podemos llegar a creer acerca de Dios? Podemos llegar a pensar a mentiras que el Señor nos deja, ¿no? Han escuchado a veces personas que dicen, Señor, en su oración, ¿no? Señor, quédate con nosotros. Eso es una mentira, ¿no? Porque el Señor no se va, el Señor prometió estar siempre con aquellos que le han creído en Él como su Salvador personal. Y hay muchas mentiras, no, mi problema es tan grave que ni Dios lo puede solucionar. O esta persona ha hecho tantas cosas tan malas que ni Dios ni tiene el perdón de Dios. Son mentiras que vamos escuchando, que la sociedad nos va diciendo, que el mundo nos va diciendo y que nosotros las vamos creyendo y las vamos permitiendo en nuestra mente. No, en la iglesia son todos unos hipócritas, ¿no? Ahora, ¿hay verdad en eso? Sí, sí hay verdad. Pero tengo una pregunta. ¿En el mundo no hay hipócritas? Dice, yo por eso no voy a la iglesia, porque hay muchos hipócritas. Oye, sí, en la iglesia hay personas que luchan con cosas y tal vez están en esa lucha, a veces caen, y para eso está la iglesia, para volverles a restaurar, a levantar, a seguir adelante. Pero prefieres volverte al mundo donde ahí realmente todos son unos hipócritas. Qué tremendo, ¿no es así? Ahora vamos a avanzar. Y dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez, ¿ves? ¿Qué hay que hacer con esos pensamientos y esos argumentos que vamos edificando en nuestra mente y que impiden que la verdad de Dios entre? Tengo que derribarlo, dice ahí el apóstol Pablo. Dice, y toda altivez, es lo contrario a la humildad, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando viene un mal pensamiento a mi vida, entonces yo lo llevo cautivo en Cristo y veo que Cristo lo deshaga. ¿Sí? Dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces viene algo, yo tengo que contrarrestarlo con mi obediencia al Señor. Ahorita vamos a hablar de algunos aspectos de cómo lo puedo lograr. Por lo demás, hermanos, ahí dice, vamos a pasar al tercer punto y ahora sí vamos a ver cómo hacemos para derribar y para llevar cautivo en mi pensamiento a Cristo. Dale lugar a lo que es mejor. ¿Sí? Dale lugar a lo que es mejor. Dijimos, dale el valor correcto a las cosas. Ten por basura lo que es para ti, lo que te dé gloria. Derriba todo argumento, quítalo, túmbalo. La idea es de demoler, sacarlo de ahí. Ir rompiendo esas mentiras con la verdad de Dios. Y por último, dale lugar a lo que es mejor. Dice ahí Pablo a los hermanos en el capítulo 4, versículos 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto, hermanos, es un versículo clave para aquellos que luchamos con nuestros pensamientos. Este es el filtro de los pensamientos. Entonces, cuando venga un pensamiento, una idea equivocada a tu mente, pásalo por este versículo y piensa, ¿esto es verdadero o es una mentira? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud alguna? ¿Hay algo digno de alabanza en esto? Entonces, si no, aunque en uno ya no se cumpla, deséchalo. Sácalo de tu vida, ¿sí? Dale lugar a lo que es mejor. Dale lugar a los pensamientos que son verdaderos, honestos, juros, puros, amables, lo que es de buen nombre, que tienen virtud alguna, que son dignos de alabanza. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Los pensamientos de Dios por medio de su palabra. Memoriza, hermano, memoriza, hermana. En lugar de estar pensando que no puedes salir de tus fracasos espirituales, que no puedes dejar tu pecado, que estás atrapado ahí, sí es cierto, pero ahora tú tienes que empezar a pensar que en Cristo tienes todas las herramientas
y tienes todo el poder para salir de esa situación y vivir una vida cristiana victoriosa. No permitas que esos pensamientos te permitan crecer, te impidan más bien crecer. Vamos a avanzar y quiero mencionar algo. Hay un pensamiento en algunas personas, sucede, no sé, me ha sucedido aquí en la iglesia, no sé si suceda también en Argentina, realmente no recuerdo si ese término lo ocupan. Hay muchas personas que utilizan un pensamiento o tienen una idea con un sentido lleno del humor, ¿no? O lleno de sentido de humor. Parece gracioso y es que cuando el mensaje de la palabra de Dios nos está hablando de forma clara y directa y nos va a llevar a derribar argumentos, razonamientos, defensas, pecados, la gente dice, uy, las pedradas están fuertísimas, ¿no? ¿También lo dicen en Argentina o no? Y dicen, está tan fuerte las pedradas que tengo que ponerme un casco, ¿no? Y me ha pasado que a veces hermanos llegaban y decían, hermano, ¿va a predicar usted? Sí. Ah, me traje el casco, ¿eh? Y sabes qué? La, aquí la idea, incluso la gente bromea, ¿no? Y dice, hermano, terminó la predicación y dice, hermano, me dejó con el casco todo abollado, ¿no? Todo lleno, todo maltratado, ¿no? Eh, Acá y, ese palo para mi gallinero. ok, bueno, acá es, ahora, por eso yo puse como título, quítate el casco, porque hermanos, el problema con esta forma de pensar y de actuar del creyente, ¿verdad? De decir, vengo preparado para los palazos o vengo preparado para las pedradas o para las verdades de Dios, es decirle que el problema no es que eh, Dios no está buscando abollar cascos, hermanos. Dios está buscando transformar nuestras vidas. Entonces, el problema con esto es que si yo me pongo un casco, jamás podré ser transformado. Así que quítate el casco, tíralo a la basura si realmente tú quieres brillar. O sea, a veces el casco no es un casco físico, es tu pensamiento. Tienes que sacar ese pensamiento. Tal vez vas ya predispuesto a la iglesia con un pensamiento, a reunirte con los hermanos. O ahora, ¿quién le toca predicar? ¿Marcelino? Oh, no, este Marcelino tan pesado. No, otra vez no va a decir lo mismo, ¿no? Ahora, ¿quién le... No, pero Juan José, no, a mí me gusta cómo predica Juan José, entonces yo voy a escuchar. ¿Ves? Ahí hay un pensamiento que te va a impedir escuchar la palabra de Dios y la verdad de Dios que va a traer. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos y quitarnos el casco. Quiero terminar con la siguiente frase que dijo Spurgeon. Dijo lo siguiente: Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Lo vuelvo a repetir. Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Queridos hermanos, hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas. La murmuración y la contienda comienza en nuestros pensamientos. Pensemos como Dios piensa, ¿verdad? Y hagamos lo que Dios desea. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos en esta hora por el tiempo con tu palabra. Señor, te rogamos que nuestro obrar a partir del día de hoy sea con la ausencia de la murmuración y de la contienda. Señor, ¿cuántas personas hay que han tomado la murmuración hasta como un deporte y que solamente están fijándose qué hace el hermano, la hermana, y empiezan, Señor, a hablar, a quejarse? ¿Cuántas personas, Señor, no tienen un espíritu contencioso que por cualquier cosa hacen un problema, Dios? Señor, yo te ruego que tú, si has hablado a las personas que en esta hora y han identificado que están teniendo este tipo de problemas, les ayude, Señor, a tomar decisiones importantes. Que ellos puedan realmente darle valor a su propio pensamiento y razonamiento y realmente buscar ganar a Cristo
a través de establecer a Jesús como el primer lugar en su vida. Que, Señor, también puedan derribar esos argumentos con tu verdad, a través de estudiar tu palabra, analizarla y meditarla. Y por último, Señor, que también ellos puedan, Señor, desear lo que es mejor. Tu palabra es mejor, tu verdad es mejor, la vida cristiana es mejor. Señor, guíanos en nuestros días, en todo momento. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a ser más semejantes a Jesús, a renunciar a nuestros propios deseos para cumplir con tu propia voluntad. Y así, Padre, tú seas glorificado a través de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.